Buenos días. Vamos a hacer una entrevista a la doctora Vázquez Ois, a María Vázquez Ois. Un placer tenerte aquí hoy. Y bueno, pues con tu experiencia de más de 40 años estudiando el mundo de las religiones antiguas y la magia, que es de lo que vamos a hablar hoy, me gustaría un poco que nos hablaras de cómo empezaste y cómo te interesaste o qué es lo que más te interesó en el mundo de la magia cuando empezaste a estudiarla. Hola, buenos días a todos. Encantada de teneros en casa con todos los elementos mágicos que nos rodean, porque para un estudioso como yo de la magia, todo puede ser y es mágico. ¿Por qué empecé yo a estudiar el mundo de la magia? Porque tenía una asignatura que era Historia de las Religiones Antiguas y cuando hice mi tesis doctoral, estoy hablando de 1970, es decir, ayer por la tarde, pues empecé a encontrarme elementos romanos, yo estudiaba la religión romana en España, y empecé a encontrarme esto es mágico. Entonces trabajábamos con fichas, con ficheros, no existía internet, escribíamos a mano o a máquina con la pluma 22 y cuando me quise dar cuenta y ya había terminado la tesis doctoral en 1974, la leí, pues me encontré que tenía un gran fichero que ponía esto es mágico. Y como la religión en sí era un poco aburrido, es decir, los dioses, los cultos, las fórmulas romanas y tal, pues empecé a preguntarme por qué lo que me decían mis profesores, que yo había estudiado objetos arqueológicos romanos, esto es mágico, me pregunté por qué lo que yo conocía era mágico. Y me di cuenta, estudiando lo que son las tabulae de Fissionum de Ampurias, que son las tablillas mágicas encontradas en Ampurias, fundamentalmente, además de época romana, escritas en latín, que estaban escritas mmm, con la mano izquierda y yo soy ambidestra. Y además conocemos que la mano de la magia es la izquierda. Y además conocía que esas tablillas mágicas, si les ponía un espejo delante, se leían, con lo cual me fascinó el qué es lo que hacían las brujas o los brujos para hacer magia, si podía ser el hecho de la inversión por el espejo y escribir con la mano izquierda y al revés que se utilizase como magia, leí los papiros, los textos de magia en los papiros griegos y ya empecé con una bibliografía, sobre todo inglesa y francesa e italiana, a profundizar en los elementos mágicos de lo que yo tenía. Luego hice la clasificación formal de los amuletos fálicos, con lo cual me encontré que la magia es universal, es completamente en el tiempo, desde el 3000 antes de Cristo se utilizan los mismos elementos, tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno, y aquí me tienes, claro, hablando de magia, una profesora de universidad que ya os dije que lo primero que iba a aclarar es, ya no soy bruja, de la misma forma que un especialista en fútbol, un comentarista de fútbol, no tiene por qué ser Ronaldo, que incluso ni haber jugado jamás un partido de fútbol, o un comentarista de toros, saber torear. Es decir, yo soy una experta en el estudio de, nunca he hecho magia ni lo haré jamás, creo que no se debe hacer, no se puede jugar con lo que no conoces, y lo que sí puede pasar es como cuenta Apuleyo en el Asno de Oro, que Lucio estaba haciendo magia sin saber y quería convertirse en ave y se convirtió en burro. Es decir, puede sonar la flauta por casualidad, convertirte en burro y no tenemos una diosa Isis a mano para que nos vuelva a convertir en persona. No se puede jugar con lo que no se conoce. Muy bien. Me gustaría recalcar sobre todo que has escrito bastantes libros, tienes una bibliografía inmensa, de más de 30 volúmenes editados, y
veo un poco, me gustaría que me hablaras un poco de la evolución desde que empiezas efectivamente, desde haciendo tu tesis, interesándote con la magia, hasta que de repente incluso en los años 90 empiezas a organizar incluso cursos de verano en la UNED que hablan específicamente sobre magia, sexualidad, el papel de la mujer en el mundo antiguo. Me imagino que eso no habrá sido fácil, ¿no? De entrar en la No. universidad de esa forma. Lo primero que quiero que veáis, y me gustaría que quedase constancia, que además lo he hecho muchas veces, el cómo empecé a estudiar lo que te digo, porque es curiosísimo. Entonces, yo escribo con las dos manos, con la derecha hacia la derecha, con la izquierda hacia la izquierda, y lo que hago es decir, hola, estamos en Madrid en el mes de marzo. Lo que quiero, bueno, marzo me sale un poquito mal porque habría que sujetarme esto para que no. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre me dice, tú escribes así porque te lo sabes de memoria. Entonces he puesto una frase normal para que veáis que no me lo sé de memoria. Cuando esto se dobla por la mitad, coincide. Con lo cual dice, ¿y cómo lo haces? Pues yo qué sé, porque soy bruja. No, ¿de acuerdo? Entonces, si lo veis, cuando yo pongo, así están escritas, esto es para lo que nos vean los que nos Sí, siguen, después enseñar a la cámara es estaría muy bien. curiosísimo porque, claro, con una mano escrito con la derecha hacia aquí y con otra escrito con la izquierda hacia aquí. Pero si le doy la vuelta, que no la voy a dar porque tengo el sello de la UNED y de una compañera, que esto es un papel reciclado, pues queda feo, ¿no? Pero el caso es que se ve que si yo pongo en lo que escribo con la izquierda el espejo, me sale a la derecha. Me sale y se lee. Es muy difícil y luego lo vamos a coger bien, si queréis, para que se vea que esto es lo que hay que hacer o lo que hacían las brujas, porque la bruja teóricamente no puede hacer esa brujería, porque se puede volver contra ella. ¿Qué es lo que haces? Cuando quieres maldecir a una persona, o que se convierta en sapo, se convierta en rana, o que se muera, pues directamente lo que haces es bendecirla. Pero luego haces el conjuro, que es fundamental, la fuerza de la voz, porque una fórmula vacía, un amuleto, un talismán sin cargar, es como una pila descargada, no vale para nada, tú la metes dentro de una linterna y no funciona. Si la bruja o el brujo, el nigromante, el hechicero, que hay muchas terminologías para llamar a la magia, ¿qué es lo que hago? Bendecir a mis enemigos enfrente de un espejo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Maldiciones. Maldecir. ¿Me explico? Es lo que se llama la protección del que hace magia, que muchas veces se escenifica pues con hacer el círculo mágico o, por ejemplo, el círculo de velas, o ponerse el mago o la bruja dentro de un círculo marcado con harina, porque al hacer una invocación, el término invocación es en latín, vocar, llamar a, tú llamas a un espíritu, llamas a un fantasma, llamas a un dios, lo puedes hacer porque conoces su nombre mágico y ese espíritu maligno, casi siempre, al que tú invocas para utilizarlo porque conoces su nombre mágico, la amenazas encima. Es decir, ven, 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 patatín chispún, porque no te sabes el nombre mágico, ven porque conozco tu nombre y si no vienes, te destruiré. Le estás amenazando, porque al conocer ese nombre mágico, lo que tú haces es lo que se hace en la fórmula de abracadabra, cada vez vas quitando una letra de ese nombre que estás diciendo y al final has destruido a esa forma a la que estás llamando. Ese es el dominio de la magia que tiene, por ejemplo, Isis, que es más poderosa que el supremo dios del panteón egipcio, porque le obliga
al Dios Supremo a revelarle su nombre mágico. El que conoce el nombre mágico de una potencia, positiva, negativa, neutra, Dios, divinidad, etcétera, 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 le puede destruir. Y entonces, ¿qué le dices? Le haces un chantaje. Si no me obedeces y atacas a fulanito, atacas a menganita, te destruyo. ¿Por qué sabes el nombre mágico? Porque tienes muchos años de estudio, de conocimiento, luego hablaremos de lo que es la formación del mago, y no haces tonterías. Es decir, si yo toco el piano, no me sale, pues no sé, para Elisa de Beethoven si no sé tocarlo. Si hago chispún, 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 me salen tonterías. Luego no me funciona la fórmula mágica que haría que yo pudiera dominar a ese espectro, entre comillas, o esa divinidad protectora o negativa, según yo quiera utilizarla, para bien o para mal. Efectivamente, el concepto de magia en Sumer. No, el concepto de magia en general, ¿qué es la magia? Como la magia en realidad es un dominio de las fuerzas de la naturaleza, pero el término magia procede de la tribu persa de los Magoi o magos, que eran una tribu especial que dominaba estas técnicas de dominar las fuerzas de la naturaleza, producir lo que conocemos por efectos. Estos magos se conocen en Occidente a partir de la conquista de Alejandro Magno, incluso de la época persa, puede ser que fue el sexto antes de Cristo. Luego Alejandro Magno, a partir del 300 y pico antes de Cristo, pero se utilizaba la magia entre los hititas, los primeros indoeuropeos en el segundo milenio antes de Cristo, y 1000 años antes a los hititas. La primera mujer bruja que se conoce de nombre es Sakburru, que aparece en el programa sumerio de Merkar. Sumer, estamos hablando de Mesopotamia, la cuenca del Tigris y el Éufrates, y se produce una contienda, una apuesta, digamos, entre la bruja y el brujo. La bruja hace aparecer un animal y el brujo hace aparecer otro. Pelean los dos animales, no se pelean el brujo y la bruja, sino que son sus animales que hacen aparecer. Luego pienso yo que es una realidad ficticia también, no puede aparecer un tigre y puede aparecer un toro, no lo sé. Pero pelean esos dos animales y siempre gana el de Sagbur. Y además siempre hablan de la vieja, es decir, no son jóvenes las brujas. La bruja siempre es una persona mayor y el brujo también. Y siempre gana la mujer, gana Sagbur. Con lo cual, la primera hechicera, bruja, nigromántica o lo que queráis, y además la poderosa es la mujer. Ya sabéis que somos todas mucho más poderosas que los chicos, las brujas. Muy bien. Me gustaría también un poco que enlazaras esto con, efectivamente, con los cultos necrománticos en Grecia. Nos hablamos un poco de qué es la necromancia, porque hace poco estuve también yo en el necromantión de Éfira y me pareció un lugar bastante poderoso. Me gustaría un poco que nos hablaras un poco de qué importancia tiene ese lugar y qué era la necromancia en general en el mundo antiguo. Pues esto deriva de la creencia en que la vida no termina después de la muerte. Es una creencia que tenemos los cristianos. Lo que yo no puedo entender es por qué se cree, o supone o se piensa que los antiguos eran más o menos raros porque creían en la inmortalidad del alma. Los egipcios tienen 6 o 7 formas de inmortalidad. Un alma que puede volver al cuerpo, luego tienen el alma inteligente, el alma intelectual, ese sentido divino que adquiere esa energía vital cuando el hombre muere, y por eso hay que mantener el cuerpo en la tumba, para que esa energía vital entre y salga del cuerpo y haga revivir el cuerpo momificado en el más allá con Osiris. Es decir,
el egipcio no es los egipcios no son una civilización que están pensando continuamente en la muerte, sino que están continuamente pensando en que son inmortales. Que ese concepto es una preciosidad, es completamente al revés de lo que se dice de egipcio. ¿Por qué son inmortales? Porque con los ritos de magia pronunciados por el mago, que les abre los ojos, les abre la boca para que entre y salga el alma, que se creía que estaba dentro del cuerpo, pues ese personaje momificado sobreviva en la tumba y resucite en el más allá con Osiris, que es el dios de los muertos. En este sentido es muy curioso que a veces encuentra uno por internet similitudes de Jesucristo con Osiris. Sí, dice, pues vamos a ver, no me diga, un huevo de hace 3000 años es igual que un huevo de ahora, de la gallina prehistórica era igual que el de ahora, pues sí, no tiene nada que ver. Es decir, el concepto de Dios que muere y resucita lo tenemos desde esas religiones orientales, pero el concepto de necromanterio, que es lo que tú me has preguntado, que es muy interesante, en Grecia es muy moderna. Grecia es una civilización que la empezamos a conocer desde el 850 porque entiendan más o menos la cronología de lo que quien no conoce estas fases de la historia, ¿no? Pero otra vez en los sumerios y otra vez en los egipcios, desde el 3000 a.C., hablaban con los muertos que entraban o salían y los invocaban, los llamaban y los utilizaban para la adivinación, que es necromancia, la adivinación por los muertos. ¿Cómo se producía la necromancia? En un ámbito especial, tú has estado en Necromanteion de Éfira, y lo que sobrecoge en este Necromanteion es que lo que han excavado está la parte superior, que han hecho una iglesia para sacralizarlo, y luego hay una serie de habitáculos, y luego está la parte subterránea. La parte subterránea, lo que han excavado es la sangre de las víctimas, pero directamente no líquida. La sangre, pues ya, digamos que seca y, hombre, tiene eso con que te da un miedo que para qué, ¿no? Dices, a ver si de verdad van a aparecer. El caso es que los muertos aparecían. Me lo explique. Obviamente no aparece un muerto, creo. ¿Quién se aparece? En medio de el sueño de una persona a la que se ha producido una vigilia, le tienen sin comer, le tienen ciertas drogas, tienen incienso, oro, incienso y mirra, como decimos con el niño Jesús de los magos, ¿no? Y tú ves a tu padre, a tu tía, a tu abuelita o al espíritu de quien quieras, es decir, te inducen psicológicamente, te inducen que tú tengas un sueño, con lo cual se te aparece ese personaje que tú quieres. ¿Qué es lo que no se explica en términos de lógica moderna? Sabéis que a partir de los griegos todos somos muy racionales, de Aristóteles. Platón veía lo que quería porque es anterior al racionalismo aristotélico, pero el caso es que cuando se habla de esos sueños, inducidos sobre todo en los santuarios, en los Asclepeia, lo que se hace es que según comas a cierta hora y los alimentos que comas te van a producir un sueño positivo o un sueño negativo. Es decir, son técnicas de inducción que tenían los sacerdotes, los magos, los nigromantes, o que incluso tienen los que ya sabían pues psiquiatría y eran excelentes psicólogos, ¿no? Y además que conocían el poder de esos alimentos en la digestión. De forma que tú decías, bueno, quiero que mi padre me revele dónde escondimos el tesoro o dónde están escondidas unas escrituras de mi casa que no encuentro, ¿no? Entonces tú ibas a ese sitio, decías lo que querías ver, entonces te producían o te inducían por medio de esos elementos totalmente externos que incluían pues drogas, alimentos, lugares,
mágicos, inciensos y todas estas cosas, pues te inducían ese sueño de forma que tú pensabas que veías al muerto. No creo, yo nunca lo he visto. Es decir, el que me diga que tiene un burro volando, yo le digo, bueno, pues tráetelo un día a clase, se lo digo a mis alumnos siempre, pero no voy a negar que esos sueños se han manipulado en toda la antigüedad y se siguen manipulando también. Que se aparezca el muerto o no, no lo puedo afirmar porque no lo he visto, pero hay personas que dicen que lo ven. Con lo cual, pues yo siempre creo en todo lo que me dice, igual que me creo el que me dice, pues he ido a Lourdes y me he curado con el agua. ¿Por qué lo voy a dudar? Pues el que me dice, se me apareció mi abuela en sueños y supe dónde estaba guardado el testamento que buscábamos, no tengo por qué negarlo. Que a lo mejor esa persona que pregunta si recuerda dónde su abuela tenía un escondite, que es la explicación racional, pues sí. El que me diga, como cuando en la Eneida Dido dice que se le aparece su marido y le dice, huye, porque te van a matar igual que me mataron a mí y el tesoro lo tenemos escondido en este sitio. Eso es una adivinación y es un aviso de un muerto. Y en Roma, por ejemplo, estás viendo que estoy mezclando la actualidad con las religiones antiguas, con lo que son las civilizaciones antiguas, porque no es propia la adivinación por los muertos solamente de una civilización, sino que lo tienen todas las culturas. Uno utiliza esos espectros para lo que cree conveniente, ¿no? Pero repito, se aparece Siqueo, Dido se va y después de encontrar lo que le dice su marido. Y además es muy curioso porque está reflejado en ese capítulo de la Eneida, lo cual es bonito porque dentro de lo que son las fuentes literarias tenemos esta adivinación por los muertos. Existen tablillas asirias en las cuales se cita el fantasma de una reina que se manipula para hacer rey al famoso Asolbanipal, que es el de la biblioteca de Nínive, y luego tenemos en época romana, tenemos las fórmulas Esbisu en la epigrafía, que significa he hecho esta dedicación porque lo vi con mis propios ojos. Es decir, eso significa que la gente posiblemente ha tenido un sueño inducido y dentro de lo que es uno de los santuarios de Esculapio, pues ha visto aparecerse a esa persona cuya aparición en sueños ella solicita. Con lo cual, lo de los necromanteia lo tenemos desde que yo conozco la historia de las religiones, ¿no? Incluso los nigromantes de Israel, la aparición del fantasma de Saúl, la pitonisa de Endor. Es decir, es un tema fascinante, bonito, pero que, repito, no es que yo esté hablando de fantasmas, yo estoy hablando de las fuentes literarias y arqueológicas, epigráficas, que me dicen de la existencia de esas cosas, no es que yo los haga aparecer o desaparecer, que es absurdo, ¿no? Sí. Efectivamente, además es que de hecho este yacimiento, por ejemplo, se conserva bastante bien. Me gustaría un poco que habláramos ahora del simbolismo, de los símbolos que la magia utiliza. Por ejemplo, en este yacimiento se utiliza el símbolo del laberinto. Se van pasando por varias habitaciones hasta que se llega a la sala subterránea. Me gustaría un poco que nos comentaras cuáles son los símbolos los más importantes en la magia. Bueno, todos, cualquier cosa es un símbolo mágico, pero es curioso lo que me dices del laberinto, porque como lo que es la magia en sí, yo creo que es una activación del cerebro. A una persona no la puedes dormir, entre comillas, y hacer que vea un muerto a la primera. Y entonces lo que te van pasando es por una serie de estados intermedios para dormirte. Es decir, igual que cuando tienes una bombilla que va a 25 voltios y tienes otra que va a 250 o tienes otra que a lo mejor se activa o que se pone incandescente con 1000 voltios, a un filamento de 25 no le puedes meter los 1000 o 2000 voltios.
que es cuando ve a Dios o ve a su abuela o ve a su tía, ¿no? Entonces te van haciendo lo que se llama la iniciación progresiva de cuando te van o te llevan a que tengas una visión, te van induciendo. ¿Por qué? Por elementos externos, que pueden ser esas drogas. El sonido es otra de las formas de entrar en trance, que lo utilizan los chamanes, lo utilizan. La fórmula que tú estás haciendo siempre lleva una cadencia y lo que se llama en latín Carmen es verso mágico. Luego es la palabra mágica, retrocediendo y retrotrayéndonos a lo que son las religiones antiguas. Supongo que los que habéis leído el Antiguo Testamento sabéis que Yahvé creó el mundo por la palabra, luego la creó por la energía. ¿Qué es esto? La creación por esa energía que sale de la palabra del Dios. Pero aquí tenemos un engaño maravilloso, porque la boca del Dios, de Yahvé, también de los egipcios, de paz, lo que tenemos es el Dios masculino que tiene que parir y no tiene vagina. Y entonces lo que hace es parir por la boca y parir palabra, puesto que no puede crear. Es lo mismo que en la religión griega sucede con Zeus. Zeus pare, no tiene vagina. ¿Por dónde pare? Por la cabeza. ¿Quién sale? Atenea. Y da a luz también a Dionisos, que es el 2 veces nacido, porque muere Semele ante la fuerza mágica que ella pide a Zeus, que es su amante, que quiere verle tal y como es. Digamos que se socarra, entre comillas, muere por acercarse a esa potencia divina de muchísimos voltios, esa imprudencia de pedirle al Dios que le quiere ver tal y como es, y como está embarazada de un hijo de Zeus, pues Zeus abre el vientre de Semele, saca a su hijo, abre su muslo y lo mete en la sierra y lo gesta hasta que ese feto humano, que también es Dios, que es Dionisos, el 2 veces nacido, llega el momento de nacer, con lo cual abre su muslo y nace Dionisos. Es que es el cambio de la divinidad femenina, que es la que verdaderamente tiene el poder de engendrar y parir, a los dioses masculinos, que no les queda más remedio que convertirse en femeninos, es decir, convertirse en andróginos, por la falacia de la energía, por la creación por la voz o la creación por la cabeza, la entelequia, que sería, ¿no? Y la creación por el muslo de Zeus, que es precioso. Es decir, se les ve el plumero a las divinidades masculinas, Sí, eso me que gustaría, tienen que convertirse en chicos. Ana, me gustaría también preguntarte por el concepto de apotropaico. ¿Qué significa la magia apotropaica? Dejamos atrás el término magia, porque es el concepto persa, pasado a Grecia, pasado a Roma, y además con muchas connotaciones muy negativas, sobre todo muy negativas porque lo utilizaban una serie de personajes que cuando vence el cristianismo e intenta apartarse, o sea, la iglesia lo que hace es tomar el cristianismo, tomar esos elementos mágicos, entre comillas, cristianizarlos. Lo mismo es cualquier amuleto, cualquier talismán, que también quiero explicar la diferencia entre amuleto y talismán, pero si lo utiliza la iglesia para contener a los espíritus o al demonio, es bueno. Por ejemplo, la cruz, que la tenemos por ahí, luego os la explico, pero si la utiliza el mago, es mala. ¿Por qué es bueno o malo este concepto positivo o negativo? Porque si yo soy la magia oficial de la iglesia, es bueno, pero si soy el contrario, que es el pagano, es malo. Como la magia son conceptos universales,
la magia cristiana y la magia pagana o la magia de los pueblos precristianos es exactamente lo mismo. ¿Qué es apotropaico? Pues es un elemento, más lo voy a explicarlo con un falo. Tenemos un príapo, aquí se le ve perfectamente el elemento sexual masculino desproporcionado. Este que tiene dos me lo trajeron de Pompeya. No es que sea un hombre con dos falos, sino que sí, en vez de falo o elemento mágico entendemos potencia no sexual, sino una pila voltaica, tiene más potencia voltaica para apartar el mal de ojo dos falos que uno. También hay elementos fálicos que son, a veces tienes 6, tienes 7, e incluso cuando tenemos otros elementos mágicos, como es los escarabeos egipcios, que luego os diré por qué significado tiene el escarabeo. No es lo mismo uno, que sería una pila de 5 voltios o de 2,5 voltios, sino muchas pilas juntas, que es una gran suma de energía. ¿Para qué? Si está todo basado en el concepto de la mirada mágica, que es el mago, la bruja, el personaje que conoce o que va a hacer este bien, sobre todo este mal, que es el ojo del invidus, el ojo mágico, que produce el daño por medio de la mirada, se te enfrenta. Tú tienes el ojo de la cámara, que es mágico, y me quiere embrujar, y entonces yo lo que hago es directamente ponerle enfrente otro ojo. Este ojo, un ojo que yo tengo, además se me ha caído y está pegado y está el pobre hecho una porquería, es un imán porque es de vidrio, pero yo se lo opongo a la mirada de la cámara, me protejo. Pero no solamente me protejo, sino que ataco al que me está mirando. ¿De dónde viene el término apotropaico? De apotropei, que en activa es un verbo griego, que en activa significa atacar. Luego yo ataco al que me está produciendo el mal de ojo, pero al mismo tiempo me protejo. Tiene el sentido positivo de protección y además negativo porque yo ataco a. Al hacer esto, ¿qué es lo que hago? Corto la mirada, hago así, ya no me veis, ahora sí me veis. Si yo corto la mirada del mago que me está embrujando y me está produciendo el mal de ojo, me puedo escapar. ¿Os acordáis del libro de la selva? Que es fundamental. Cuando está Mowgli siendo embrujado, siendo encantado, siendo directamente poseído por esa magia de la cobra que le está durmiendo, está así, de repente le tiran a la serpiente de la cola y hace guas, y de repente el niño se da cuenta que le estaban encantando. Esa es la mirada de la envidia y es la mirada mágica que te puede encantar o te puede producir cualquier daño. Cuando la persona dice que está ahojada, significa que le han producido el mal de ojo. Yo cuando era pequeña y estaba en un pueblo de Cuenca donde aprendía muchas de estas cosas, porque la magia es totalmente popular y sigue viva en nuestros días, me decían, si vas comiendo un bocadillo y te encuentras con una mujer que está dando el pecho a un bebé y te pide, dale, para que no te produzca el mal de ojo y entonces empieces a quedarte delgadita o te puedas poner enferma. Ese es el sentido de el apotropaico, es decir, cortar la mirada de la bruja, ahora no me ves, corto la magia y yo me escapo. Pero es muy curioso porque ¿qué es lo más apotropaico, lo más escandaloso que yo puedo oponerle a un brujo o a una bruja? Y no lo voy a hacer aquí, lo hace Lola Gauss cuando se levanta las faldas y enseña el sexo, en la película de Buñuel. ¿Por qué es apotropaico enseñar el sexo?
femenino o masculino. Tengo también una imagen pequeñita que compré en la India, que es un amuleto apotropaico con las piernas abiertas, que es la única vez que lo he encontrado en Istar en Babilonia y en este talismán que me traje de la India, ¿no? Porque al enseñar a un mago, a una bruja, el falo, se asusta. Entonces cortas la mirada mágica y te puedes escapar. Esto no es un elemento obsceno, sino que es un elemento, primero, apotropaico. Corta la mirada mágica y tú te escapas. Pero además, el falo significa fecundidad. De forma que los falos que hay en Pompeya, por ejemplo, no son consoladores como se creen. Esto no es un consolador, esto lo compré en un chino que me encontré en Canarias. Yo estaba estudiando los amuletos fálicos y digo, uy, deme usted dos. Uno para el profesor que estaba estudiando conmigo los amuletos fálicos romanos, y hace poco me enteré que me parece que era un cenicero. Es un cenicero. Bueno, pues yo lo tengo como un elemento apotropaico fálico que siempre escondo cuando vienen hombres a mi casa, porque da miedo lo que tiene esta mujer por aquí, ¿no? Pero que todo el mundo me lo regala porque tengo la casa llena de falos, lleno de amuletos, llenos de, yo qué sé, pues velas, serpientes, máscaras, e incluso tengo una muñeca de vudú que me compré, que la tengo metida en una caja de zapatos para que no se me asuste el asistente y crea que de verdad está en casa de una bruja, ¿no? Muy bien. Pues Ha quedado claro el concepto de apotropaico, ¿no? yo Te pongo delante un falo para cortar la mirada mágica del mago y poderme escapar. Es decir, que no me produzcas el mal de ojo. No me ahojes. Otro de los temas que acabas de sacar, otro de los símbolos que acabas de sacar es la serpiente, que sé que has estado estudiándola en detalle durante muchos años. Me gustaría un poco que me hablaras del simbolismo, de cómo se relaciona la serpiente con la magia en la antigüedad. No, ¿Qué no, representa, digamos, la la serpiente? serpiente es todo. Representa la vida, representa la muerte. Sobre todo es un animal esencialmente mágico porque muere y resucita. En este sentido, sí está en relación con esa naturaleza que muere y resucita todos los años. ¿Por qué? Porque sabéis perfectamente que la serpiente es un animal que en invierno no sale porque la sangre la tiene fría. Tú cuando tocas una serpiente no es asqueroso. Yo me las he puesto de collar en Tailandia porque primero venía de Corinto y allí me enteré de que las griegas las utilizaban de bufanda en verano para mitigar los calores del verano. Es una bufanda fresquita. Entonces, en cuanto llegué a Tailandia y vi una pitón, dije, me la pongo de bufanda. Entonces, claro, tengo todas las fotos con la serpiente en Tailandia diciendo, sácame la foto, sácame la foto. Porque es un animal que obviamente suelta por ahí, a mí me da miedo, pero es un animal que es eminente mágico, primero porque tiene la mirada fija, no cierra los ojos, porque tiene los párpados los tiene transparentes, entonces parece que te está mirando siempre. Y al moverse, porque no se mueve por el sonido, porque la serpiente, la cobra es sorda, y entonces lo que mueve es el movimiento de la flauta del encantador. Además es un animal precioso, es fascinante. Fascinum es lo que significa en latín el miembro viril, volvemos al falo, con lo cual fijaros, y además, y para que lo sepan las chicas, el sentido masculino de la magia es totalmente ofensivo con la mujer. Las brujas somos las feas, las ancianas las de la verruga, la del gorrillo. El mago es el poderoso, Merlín, lo tengo por aquí en alguna eh, figurita también. Y además el término fascinum es falo, el hombre fascina con el falo, y las mujeres somos un coñazo. Término que una mujer fina no puede decir, y yo repito siempre, porque la magia de la mujer está en sus piernas abiertas, es el poder de la magia femenina. Pero es negativo y es un término que una mujer, repito, no debe decir, yo lo digo porque estoy muy desinhibida, y en cambio,
si tú dices la palabra, dices un tío de grandes cojones, cojonazo, o qué huevos tiene este tío, significa que es poderoso, que es masculino y que tiene una gran fuerza. Entonces, fijaros cómo siempre, como la magia de la mujer, repito, y por eso hablé de esa burro, es la que gana, el hombre trata de vencernos con ese término negativo que tú nunca puedas nombrar la parte sexual femenina, que es la más poderosa que el falo, porque siempre hemos vencido. Con lo cual, chicas, defendamos el poder mágico de las mujeres, que somos más brujitas que los hombres, mejorando lo presente. Muy bien, pues ¿Sabes mira, qué? ¿Por qué? Porque si lo digo yo parece que me lo he inventado, en cambio como lo escribe Ángel Gari y lo sí, vas a leer tú para que veas que tenemos la fuente. perfecto, pues mira, lo voy a leer. El conocido tratado Maleus Maleficarum, o El martillo de las brujas, publicado en 1486, reforzó la identificación de la brujería como herejía, insistiendo en 3 puntos. El primero, es herético no creer en la existencia de los brujos. Que es muy curioso cuando me dicen, eso son tonterías, ¿cómo crees en no sé qué? Digo, si yo no es que creo o no creo, es que incluso la iglesia, pero ¿por qué la iglesia cuando considera que los brujos o las brujas son heréticos? Es porque le interesa, porque está controlando directamente, si niegas la existencia del brujo y del nigromante, niegas la existencia del diablo. Claro, a la iglesia le interesa luchar contra esas prácticas paganas, pero si niega al diablo, que identifican a ese negro con el diablo, fíjate que negro viene nigromante, níger, el negro lo identifican con el demonio. Entonces es cuando surge toda esa persecución a los nigromantes, que en realidad lo que están llamando no es al demonio, sino a lo que son los espíritus de los antepasados, de los muertos, ¿no? Es una transformación de esa nigromancia en necromancia, que es necros, que es el término griego para muerto, y se monta esa persecución a los heréticos. Es decir, no los persiguen porque hacen magia, es decir, sacar un conejo de la chistera, que es lo que se entiende ahora, ¿no? Sino que los convierten en heréticos. Y es de donde viene todo el problema de lo que es la persecución. Incluso me gusta mucho este trabajo de Ángel Gari. Yo me quedo en mis romanos, de los romanos hacia atrás, y esto se estudia todas las prácticas de la Inquisición y te dice, claro, que a las brujas no las queman porque sean brujas, sino porque son heréticas. Es muy curioso. Estoy claro que lo comenta aquí, ¿no? Sí, En sí, los segundos perfectamente. puntos. Que él dice, en estos últimos tiempos de la historia humana, la brujería constituye una perversión herética sorprendente. Se desencadena con una violencia nueva. Y el último punto ya directamente, después del pecado de Lucifer, el pecado de los brujos supera a todos los demás, ya que es la herejía por excelencia, es decir, apostasía y traición de la fe, razón por la cual los brujos son más peligrosos y culpables que los judíos y los paganos. Claro. Que fijaros qué curioso cómo es la perversión Ujú. del concepto de brujo, que es persona que tiene unos poderes y que además, por ejemplo, pues en Sumer, en Akkad, en Babilonia, en Asiria, en Israel, se utiliza como magia oficial. Es decir, a la pitonisa de Endor la va a consultar el rey de Israel. Necesito que le preguntes al rey que se ha muerto, pues esto, lo otro, lo de más allá. Y 6 o 15 siglos después, o 20 siglos después, te queman. Incluso ahora yo he tenido muchísimos problemas porque he estudiado esto y lo he incorporado oficialmente. A mí se me reía directamente en la universidad, me decían que ya vienes con la escoba. Yo decía, perdona, no vengo con la escoba, yo vengo pues con mi coche, que es magnífico, mejor que el tuyo. Bueno, me gustaría eso, que nos comentaras realmente problemas has tenido o a qué te has tenido que enfrentar en el mundo académico a la hora de estudiar de forma rigurosa temas como la magia o la sexualidad en el mundo antiguo. Pues me he tenido que enfrentar a todo el mundo, es decir, en nivel académico. El último caso lo he tenido el año pasado
por compañeros de mi propio departamento, cuyo nombre no quiere decir, dentro de la intranet de la universidad, que me denunciaron porque tenía y tuve un curso sobre los fantasmas a lo largo de la historia. Pues, ¿cuál sería mi sorpresa cuando de repente me vino una denuncia de mis propios compañeros, de la que me tuve que defender con un dolor tremendo? Porque claro, el problema es que estas personas, y lo digo con todas las consecuencias jurídicas que puede tener, son unos indocumentados, porque no conocen las fuentes antiguas, en las cuales, como os he dicho antes, todos los personajes estos están a la orden del día. Los necromanteia están oficialmente estudiados. Tengo fantasmas y brujería desde los sumerios, los acadios, los asirios, directamente en tablillas asirias estudiadas por Párpola, y tengo en la Ilíada, en la Odisea, en las fuentes griegas, latinas, por todos los lados. Entonces, que se denuncie que una profesora con plena capacidad docente e investigadora haga un curso sobre los fantasmas en la historia, o es mala voluntad, o es ganas de fastidiarme, o es algo que no puedo entender. Entonces prefiero dejarlo en el no puedo entender, porque me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que la Universidad Española se niegue a estudiar esto, en los que yo he sido la que empezó con los temas, con una bibliografía que luego os puedo enseñar toda mi biblioteca, desde el Oriental Institute de Chicago a colegas con una bibliografía extensísima en estos estudios, tanto de los conjuros mágicos griegos, los papiros mágicos griegos, y que en España a mí se me persiga por esto, me parece para la Universidad Española, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, directamente un estigma, o sea, una vergüenza que directamente he podido sobrevivir gracias a los aficionados, a todos mis alumnos, a todos los que me han apoyado, pues eso, desde Cuarto Milenio, que son amigos míos, Iker o Carmen Porter, Clara Tahoces, Javier Sierra, en fin, Paloma Navarrete, que han dicho, bueno, qué tonterías son estas. Si tú vienes con las fuentes clásicas, vienes con fuentes romanas, con fuentes griegas, con fuentes sumerias, con fuentes acadias, con la Biblia, ¿por qué no se puede hablar a nivel intelectual y además desde la universidad de algo que hemos visto que personas como Ángel Gari, que hablan de la magia y estudian la magia alto aragonesa? ¿Por qué Ana Vázquez no? ¿Qué es por fastidiar? Bueno, pues aquí estamos. Además, yo te agradezco eso personalmente, que hayas sido la punta de lanza, ¿no? en la Universidad Española Y a que la hora denuncio la vergüenza de de estos que yo lo he temas. hecho. Es decir, a mí en la UNED nunca, salvo esta involución que no entiendo, que no lo entiendo, no lo puedo entender, a mí nunca, ni del ministerio ni del rectorado, nunca se me ha dicho, usted no puede estudiar esto. Mire usted, ¿cómo que no puedo? Pero ¿cómo que no puedo? O sea, no lo entiendo. ¿Por qué no puedo? Sí, lo dice la Ilíada, lo dice la Odisea, lo dice la Eneida. Está en el Antiguo Testamento. Tú has estado en Necromanteion de Éfira. Están ¿Por qué? orgullosos en Grecia de ese lugar, además, o sea, no, Efectivamente. no lo esconden para Y no nada. hay uno, hay muchísimos. Los oráculos, y es que los oráculos es la manipulación de las creencias. Entonces, ¿por qué Ana Vázquez no puede estudiar los fantasmas? No puede hablar de fantasmas, no puede hablar de magia. Luego es una persecución que no la entiendo. Y desde luego no me he plegado jamás, ni me plegaré. Así que muchas gracias por dejarme decir esto y porque se me oiga. Es decir, los colegas extranjeros, cuando yo lo digo, dicen, ¿y por qué? Digo, porque Spain is different. No sé si es que todavía seguirá la Inquisición, pero desde luego a mí ni me queman ni me voy a dejar quemar. Probablemente cierta parte continúe de una forma, Pero pero me da lo mismo sobre si todo, oficialmente se dice precisamente la identificación de lo que es esta creencia en las brujas o el Maleus Maleficarum, identifican con el demonio. Si la esencia del cristianismo es precisamente que Cristo resucita, y sobre todo lo que es la existencia de ese enemigo que es el demonio. Y además lo dice, si no creéis en la nigromancia,
Resulta que sois heréticos, que España es herética en estos momentos. O sea, que estamos hablando cuando existe el exorcista del Vaticano, que no lo puedo entender. ¿Por qué se me persigue y no, o se me ridiculiza? Pues no, los que están quedando en ridículo yo creo que son los que no conocen estas cosas, pienso yo. Yo creo que los que te apoyamos y los que realmente estamos interesados por estos temas, te agradecemos mucho eso, que le hayas dado también un punto de vista académico y que haya alguien desde dentro que esté diciendo, oigan ustedes, aquí están las fuentes, esto hay que estudiarlo, esto no puede quedar Pero es fuera. que además lo que es curioso es que luego se han hecho congresos de magia en el mundo antiguo en España y nunca se me ha invitado, habiendo sido yo la que inició estos ridículos estudios. No, en mi libro de Diana, que además la tenéis ahí, que nos preside, pues tengo dos tomos sobre el estudio de Diana que me la encontré al estudiar mi tesis doctoral. Es la primera divinidad romana adorada en España. Estudié el culto de Diana en España y resulta que Diana es también la diosa de la magia. Es Hécate, es la diosa de la luna, la diosa de la naturaleza, la protectora de los animales y además la diosa del submundo, que es Hécate, la diosa de las encrucijadas. Es decir, esto está en todo el mundo antiguo y tenemos las grandes divinidades en el mundo griego, en Roma, por lo cual será que, no sé, se creerá, porque es muy divertido. Hace poco, hablando con una compañera mía que me apoyó precisamente con el lío este de los fantasmas, y dije, pero vamos a ver, que no es que yo crea en fantasmas, que yo estudio los fantasmas en las fuentes clásicas y en la historia de las religiones. No es que yo vaya por ahí haciendo que aparezcan fantasmas, obviamente no. No soy torero, soy comentarista de las corridas de toros. A ver si alguien se entera ya de una vez la diferencia que hay entre el que torea, que será el que hace magia o hace lo que sea, o simplemente es lo que lo estudiamos a nivel académico. No tiene nada que ver. Y volviendo un poco también a la que acabas de comentar a Diana, has sido especialista en temas de la península ibérica, en temas de religión durante Roma, en La época Hispania, romana, sí. durante la época romana. Entonces me gustaría un poco que hablaras de cómo se interpreta en la península ibérica esta magia o estos embrujamientos que vendrían de- del resto de Europa o de Oriente. Vamos a ver, en España no se interpreta. En España la magia es tan natural como la vida misma. Es decir, los principios de la magia son universales. Con lo cual, ni viene de Oriente, ni viene de Occidente, ni se puede decir, por ejemplo, en esta muñeca vudú que no está activada, es decir, no me va a dar calambre, pues yo la compré en Inglaterra, en Camden. Creo que ahora las venden por internet. Claro, ¿se puede hacer magia? Pues no, porque hay que activarlo. ¿Cómo se activa esto? Con una fórmula que yo no sé. Ni sé, ni quiero saber, ni quiero jugar con esta, porque si a lo mejor suena la flauta por casualidad, como contaba el burro flautista, ¿no? Y ahí va, ya soy flautista. Pues no. Pero nadie, no se puede decir que los principios del vudú proceden de Oriente o proceden de Grecia o proceden de Roma. Simplemente son principios universales de hacer una figura, y lo tenemos directamente en Grecia, en la estela de la fundación de Tera, que dice, los que van a fundar Tera obligados en el siglo VIII antes de Cristo, anterior al concepto de magia. Por eso os digo que no tiene nada que ver el término con la utilización de lo que se denomina artes mágicas. Los que van a fundar Tera tienen que quedarse allí y no volver. La estela de la fundación de Cirene. Porque si vuelven, están malditos y se desharán como se deshacen las figuras de cera que echamos al fuego. ¿Eso qué es? La magia simpática. Están haciendo vudú. El vudú, que es lo que conocemos ahora, es totalmente sudamericano y afroamericano y todas estas cosas. Yo no lo he estudiado y no sé cómo funciona, ¿no? Es una muñeca, pero
Si yo cojo y parto de la magia simpática, me dais uno de vuestros pañuelos, o te cojo un trozo de pelo, o cojo una cosa que tú hayas tocado, por simpatía con eso, ese trozo que tengo tuyo, si te quiero embrujar, te ato y digamos que quiero matarte, lo que te pongo es en la figura que he hecho, que es tu retrato, puedo poner una foto tuya que tenga, o un trocito de tu pelo, la meto, te ato, hago la fórmula mágica o digo la fórmula mágica y te voy clavando alfileres negros en los puntos vitales. Con lo cual, al final te produzco la muerte. Si no quiero embrujar a nadie negativamente, pero, pues por ejemplo, hay una mujer que me ha quitado el novio. Hay muchísimas tabelas de fisión, tanto catadesmoi, que son griegas, como las latinas, que son las tabelae de fisión o fórmulas, tablillas de embrujamiento. Una mujer al que otra le quita el novio va a que el brujo o la bruja le puede hacer dos cosas. O una figura de esa persona que le han quitado, de su novio, pues también una fotografía moderna, o en la antigüedad la figura que representa al novio con un trozo del vestido o con un trozo de algo que yo he estado en contacto con, y entonces lo que le hace la bruja es un amarre que todavía se sigue haciendo. Y yo tengo alumnos que han estudiado esto, que vivían en el norte de África y me han dicho, no puedo seguir estudiando esto porque mi novia me ha hecho un amarre y ya no puedo hablar. Y está vivo. Es decir, yo puedo enseñaros montones de amuletos, talismanes y objetos mágicos que se utilizan para amarrar. ¿Qué es lo que se hace? El amarre que a mí me ha enseñado pues una asistenta mía, pues el nudo mágico, no sé si lo habréis hecho alguna vez. El nudo mágico se puede hacer con cualquier cosa y dices la fórmula, y es San Cucufato, los cojones teatro, perdón, si no me lo encuentras, no te los desato. Fijaros, con esta fórmula que es de la magia popular, que repito, a mí me la enseñó, por un lado me la enseñó una profesora de la UNED y por otro lado me lo enseñó una asistente y dijo, uy, qué bonito. ¿Esto qué es? El concepto de nudo, de atar, que es el nudo de Hércules, y luego os explicaré lo que significa también, y luego tenemos el concepto de la magia sexual, es decir, yo te estoy atando directamente parte de tu masculinidad, con lo cual estoy anulando esa cosa con la que tú estás atrayendo a la mujer, que es obviamente desea que tú te cases con ella, ¿no? Es decir, cómo la magia popular conserva a nivel de conjuros muy utilizados. Yo os vais a reír, pero yo tengo, de vez en cuando voy y no encuentro una cosa, digo, pues saludos o cucufato. Y entonces vas y lo encuentras. Encuentras lo que has perdido, que no lo encuentres, entonces luego deshaces al pobre San Cucufato, le deshaces para que pueda hacer pis, pues si no revienta, o también lo puedes hacer directamente, atar a una persona y la congelas. ¿Por qué? Porque se cree que la anulas su calor vital, la tienes atada dentro del congelador y directamente la puedes controlar. Entonces, la magia actual que a mí me han enseñado, no es que pues yo la utilizo con San Cucufato siempre, a ver si encuentro lo que he perdido. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre talismán y amuleto? Pues, muy fácil. Esto sería talismán, pluma natural, esto es un trozo de madera natural, y esto sería un talismán porque es artificial. Es decir, talismán natural, no la muñeca que hago, sino los elementos que estoy utilizando. Una pluma es un elemento natural. Si utilizo la pata de un conejo, es un amuleto. Pero si utilizo
Un escarabeo es artificial, pero si tengo el escarabajo de verdad es natural. ¿Por qué esto me da la vida eterna? Porque en egipcio significa keper, que es vivir, revivir. El escarabajo se cree que sujeta el curso mágico del sol y que renace, entonces es el que soporta la creación y se pone en lugar del corazón y significa keper, que es inmortalidad o revivir. Por eso esto es un amuleto natural, pero en piedra será un talismán y además está cargado con las fórmulas mágicas que se escriben en él. Es decir, no es solamente la figura de Keper inmortalidad, sino que además está, digamos, activado porque se activa la energía de esa inmortalidad, ese revivir por medio de las fórmulas y por eso esto lo llevan, bueno, es un elemento que se pone a los difuntos y que ahora se utiliza pues como apotropaico, es decir, porque tú me quieres producir la muerte, pero yo te pongo enfrente a la palabra vida, igual que la llave An, que es el símbolo, simplemente es el jeroglífico vida, también está por aquí, lo podremos grabar, y simplemente son magias por similitudes. Pregunta, aprovechando que tengo aquí la medusa, que me gustaría que me explicaras un poco, o nos explicaras a todos qué es la medusa. La medusa es el mayor talismán múltiple que se conoce en la antigüedad. Yo llevo una preciosa, que la llevo aquí colgada, y es el equivalente a lo que os he explicado antes de uno es una pila y todo lo demás son pilas sumadas de energía para conseguir la inmortalidad o apartar el mal de ojo, es decir, apotropaico. ¿Por qué Medusa es un elemento, el mayor talismán que se conoce? Porque en realidad como personaje mitológico pues es una andaluza convertida en este monstruo por la ira de Atenea porque le quitó el novio y lo que hace de Medusa, la Medusa Gorgona, una figura apotropaica contra ese mal, contra la muerte, contra el mal de ojo, es que tiene la serpiente que ya os he explicado, los ojos mágicos que petrifican. No hemos hablado del concepto del ojo, salvo cuando os lo he explicado, que es el ojo mágico, el ojo de Horus, que pasa desde la cultura egipcia, pasa ahora en el mundo islámico, lo tenemos, pues, el que ve en Atenas lo tienen sobre todo en Estambul, lo tienen en el norte de África, lo tienen en Egipto, es decir, es un elemento universal que procede de lo que es la magia de la mirada, que os hablaba de lo que es el mal de ojo. Tenemos los ojos que petrifican y generalmente aquí se le ve muy poquito. Lo que tiene es algo que se ve muy bien en esta máscara, es el concepto de magia que al asustar al mago también se tapa los ojos, con lo cual se rompe la mirada mágica. La magia, la boca abierta es la vagina femenina y generalmente cuando este elemento saca la lengua, lo que hace es otro signo mágico, que lo habréis visto, que es la higa, que es la vagina femenina y en el centro el falo masculino. Es decir, cuando se presenta en la figura de Medusa con la boca sacada, en vez que también es un enano apotropaico egipcio, que es el dios que protege a las embarazadas de la muerte, pues tenemos, repito, serpiente, ojos que petrifican, boca abierta, que es el sexo femenino y el masculino, más luego lo que tiene y suele llevar es un nudo, que es el nudo mágico. El nudo mágico es el nudo que no se puede deshacer, se llama el nudo hercúleo porque es la atadura, es directamente parecido o lo que se utiliza en la magia de San Cucufato, que os explicaba, y que se llama de Hércules porque la madre de Hércules fue embrujada para que no pudiera dar a luz por Atenea, por Hera, Juno, que le tenía manía porque era un ligue del marido, y entonces dice, pues no vas a nacer.
entonces no vas a dar a luz y te mueres en el parto. Entonces manda contra ella a las diosas del nacimiento y se ponen las diosas con los dedos cruzados. Sabéis que decimos, Dios mío, que me salga, ¿no? Estamos haciendo un gesto mágico. Pero en negativo es las piernas cruzadas, los brazos cruzados y los dedos cruzados, con lo cual Almena no paría. La amiga de Almena se da cuenta, no pare, no pare, no pare, no pare, y entonces se asoma a la cama, a la puerta de la habitación y dice, Almena ha dado a luz a un varón. Entonces las diosas del nacimiento se enfadan, directamente deshacen, al estar enfadadas, levantan los brazos, deshacen los nudos, se ponen de pie, deshacen todos los nudos que estaban haciendo y nace Hércules. Entonces, eso añadido a la figura de la medusa gorgona y al nudo mágico que lleva también Isis, en todas las imágenes de Isis veis que tiene el nudo mágico en el cinturón. Las novias musulmanas todavía siguen llevando el cinturón mágico que el novio desata porque es el símbolo de esa fertilidad mágica que trae a su casa, y desata el nudo mágico y significa también la pérdida de la virginidad o que ha sido desvirgada, ¿no? Entonces, todos esos elementos de atar, desatar, nudo mágico, están juntos en la figura de este gran talismán que es Medusa, que además tiene el sentido de la máscara, como os digo, precisamente en la magia de este fauno precioso que yo compré en Atenas y que muchas veces pues, está en positivo, en negativo, se ríe o asusta, ¿no? Es decir, la gorgona, Medusa, además suele tener 9, cuando cuentas los elementos son 9, que es otro número mágico del 3, número mágico multiplicado por 3. Luego es un elemento que suma todas las potencias mágicas, con lo cual es directamente protege a todo el que la lleva. Ahora para finalizar me gustaría un poco que volviéramos todos al siglo XXI, ¿no? Desde las civilizaciones antiguas y nos comentaras realmente qué se ha podido perder y qué perdura ahora mismo de los elementos mágicos de las civilizaciones antiguas con respecto a día de hoy. Pues hombre, yo creo que perdura tanto como el hecho de que tú pones televisión y te encuentras más canales esotéricos que te echan las cartas o que hacen conjuros que donde ves las noticias. Es decir, la magia está a la orden del día, pero el problema es que está también a la orden del día mucho engaño. Es decir, yo cuando leo las cartas, cuando miro los pozos de café, que lo hago pues simplemente para divertirme, jugando, para demostrar que todo el mundo creemos en esto. Y entonces me bajaba el tarot al bar de la facultad y decía, no, yo esto no creo, pero me puedes echar las cartas. Entonces me río muchas veces de que ese pretendido escepticismo rascas un poquito y lo que es que todo el mundo creemos en lo sobrenatural y lo maravilloso. Yo empecé también a estudiar esto, no solamente por escribir al revés y con las dos manos, y lo que es la magia de los espejos y lo que es las tabelas de decisión latinas que conocí, sino porque también en las fuentes latinas y romanas, sobre todo, se habla de las adivinadoras de los emperadores romanos. Se habla de cómo, por ejemplo, Germánico pues, fue muerto porque había cosas raras debajo de su cama, las adivinadoras sirias. Se habla también de la emperatriz Livia, pues que tenían conjuros, hablan de los envenenadores, es decir, que me llamó la atención que lo mismo que se hace en esas fuentes latinas, que habla, por ejemplo, Suetonio cuando habla del envenenamiento de Germánico, o hablan las diversas fuentes romanas, pues que se sigue haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces dije, va, pues esto no está muerto, vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces yo cuando he hecho estos cursos, lo que hago es la magia en el mundo antiguo y su pervivencia actual para que se vea que esos elementos mágicos son continuos y que todas las civilizaciones utilizan lo mismo. Pervivencia hayla, porque tú vas
cuando vas, pues no sé, por la Puerta del Sol y te dice una gitana, resala, cómprame el romero, la magia del romero, la magia de las hierbas de San Juan, la magia de las hogueras de San Juan, la magia de las hogueras de San José, es decir, todo eso está vivo. Y cada uno se divierte como puede. De la misma forma que uno va o se gasta el dinero en ir a un partido de fútbol, pues si quiere ir a que le echen las cartas y cree en ello y le vale, pues es tan sumamente válido como el que se va a ver jugar a Maradona. Yo respeto muchísimo todas las creencias, pero siempre digo que tengan cuidado, que no te engañen. Pero si a ti te vale, no puedo decir sí o no, que cada uno pues le ponga una vela negra al enemigo y que si cree que con esto pues le dejan de hacer magia, pues es tan válido como el que se pone un crucifijo. O el que, repito, el que psicológicamente pues necesita ir al fútbol a desfogarse. No lo sé, no lo conozco, no sé lo que es, pero también son procedimientos psicológicos que están a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, yo puedo no utilizar una bola de cristal, pero puedo concentrarme y leer vuestro futuro en la magia de la bola. ¿Por qué? Porque es la magia del... Si tú te lo crees y te vale y he conseguido que tú te creas que eres más alto, más guapo y que vas a sacar las oposiciones, pues es un bien. Pero sí, con lo que yo te digo, te vas a producir un mal, cosa que nunca se debe hacer, ese es el sentido de la magia negra o la magia negativa. Pero como procedimiento psicológico, pues puede ser fenómeno. ¿O no? Pues ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer esta entrevista, ha sido interesantísima. Luego sí me gustaría emplazar a las personas que nos están viendo ahora mismo a simplemente bucear en internet, poner Ana Vázquez Ois y bueno, tendréis una bibliografía inmensa que todavía mucha de ella está ahora mismo disponible para poder comprar en librerías virtuales. Y bueno, dicho esto, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y todas estas explicaciones y ha sido todo un placer.